clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Bienvenidos, amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía de nuestra transmisión. Queremos bendecir sus vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración siempre
es que el Señor esté guardando sus vidas, la vida de sus familias, y que también el Señor esté proveyendo para todas las enfermedades. Si hay alguien enfermo, también creamos que el Señor es poderoso para sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia en nuestros cuerpos. Orémosle al Señor. Siempre están ustedes en nuestras oraciones para que el Señor les bendiga rica y abundantemente en todas las áreas de su vida. Aquellos amigos que también nos sintonizan y hermanos en Cristo que están en el extranjero, también les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de sus vidas. Nosotros como iglesia este año comenzamos poniéndonos un eslogan y dijimos que este año 2020 era el año para caminar más cerca con nuestro Dios. Pero ya hemos avanzado bastante en el año y con todas las diferencias, los diferentes aspectos que hemos estado viviendo, que han sido muy por encima de lo normal, muy fuera de lo normal, debemos realmente preguntarnos, porque en toda situación, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad, debemos siempre hacernos esta pregunta, y es la pregunta que nos estaremos haciendo en el mensaje de este día, y es: ¿qué tan cerca caminamos con Dios? Hay diferentes niveles de aproximación a la presencia de nuestro Dios. Incluso en el cielo mismo nos damos cuenta que hay ángeles que tienen una proximidad mucho más cerca que otros en la presencia gloriosa de nuestro Dios, la presencia literal y bendita de nuestro Dios. Esos son los serafines, y los serafines, dice la Escritura, que adoran al Señor de manera continua, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y acá en la tierra también, cada uno de nosotros debemos velar por nuestra salud espiritual y preguntarnos honestamente qué tan cerca caminamos con el Señor. Un hermano se dio la tarea de investigar y de hacer ciertas relaciones, preguntas, encuestas a los cristianos para ver qué tan cerca estaban con el Señor. E hizo una serie de fragmentación de cómo viven los cristianos su cercanía con el Señor. Nosotros no vamos a estar hablando de estadística, vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Y hay una historia bíblica en el Nuevo Testamento que pasó justamente después de la resurrección de Lázaro, donde vemos que hay, por lo menos en aquellos cristianos que son fieles al Señor, 3 niveles diferentes de cercanía con el Señor. Y vamos a verlo en la historia bíblica. Vamos a ir a San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y dice su palabra: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor a Jesús. Era una familia agradecidísima por lo que el Señor había hecho con Lázaro. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En estos 3 hermanos vemos que hay cercanías diferentes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una, Marta, que era quien servía al Señor. El segundo, Lázaro, que era aquel quien estaba más cerca del Señor porque estaba sentado a la mesa con el Señor. Mas sin embargo, hay un grado de aproximación la cual es lo más cercano en la medida que nosotros podemos caminar de cerca con nuestro Dios, y es ejemplificado en esta historia como la de María. María tenía un corazón de adorador, era una adoradora y quiso adorar el bendito nombre de nuestro Señor, tomando un perfume, derramándolo a los pies de nuestro Señor y enjuagando
ese perfume con sus cabellos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Y si necesitamos que el Señor también rete nuestras vidas para que cada uno de nosotros nos esforcemos a caminar más cerca, a salir muchas veces del letargo espiritual en el que vivimos y empujarnos hacia adelante, hacia la presencia del Señor, más cerca con el Señor, entonces que sea el Espíritu Santo quien ponga esa carga en nuestros corazones. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el deseo ardiente de tu corazón es que cada uno de nosotros verdaderamente nos convirtamos en adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a caminar, a impulsarnos a caminar más cerca de ti, más cerca contigo, Señor. Porque de eso se trata esta vida. No se trata de acumular bienes, no se trata de acumular riquezas. Se trata de encontrarse contigo y de caminar de la mano contigo, Señor, para ser guiado en los altos y bajos de esta vida y poder siempre depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Escritura nos habla de grandes hombres de Dios que caminaron muy cerca con el Señor, muy cerca de Dios. Uno de esos grandes hombres es definitivamente el padre de la fe, el padre Abraham. Y la Escritura nos dice que el padre Abraham fue llamado por Dios amigo de Dios. Tanta era la cercanía que tenía este hombre caminando de la mano con el Señor. Otro gran hombre en la historia bíblica en el Antiguo Testamento es Moisés. Y dice la Escritura que a diferencia de otros profetas que el Señor levantaba, que con Moisés el Señor hablaba cara a cara. Y no nos olvidemos que Moisés fue el que se atrevió a decirle al Señor que no solamente su presencia le bastaba. Una vez le dijo el Señor: mi ángel va a ir delante de ti para guiarte a este pueblo, porque el Señor estaba enojado con su pueblo. Y le dice: Señor, yo honestamente, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy a ningún lado. Y el Señor le tuvo que decir: bueno, mi presencia irá contigo y te va a dar paz. Mas sin embargo, no se quedó simplemente con esa presencia, sino que le pidió al Señor ver su gloria. Y dice la Escritura que el Señor lo colocó en la hendidura de una roca y le mostró las espaldas de Dios. Fue glorioso esa cercanía que vivió este gran hombre de Dios con él. Otro gran hombre de Dios del cual se habla muy poco en la Escritura es precisamente Enoc. Y dice claramente la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Es uno de los personajes en toda la Escritura que no conoció la muerte como todos los seres mortales, sino que fue transportado, como lo será la iglesia, un día muy próximo a la presencia gloriosa de Dios. Y para poder ser transportado era necesario que el Señor le diera un cuerpo glorificado. ¿Por qué el Señor no esperó hasta que muriera para llevárselo a su presencia, llevar su alma a su presencia? Porque caminaba Enoc cerca de Dios. Así que en este aspecto, amados, es importante que nosotros examinemos nuestras vidas, esta oportunidad, y que realmente reflexionemos de qué tan cerca estamos caminando con el Señor. Lamentablemente, cuando perdemos esa disciplina espiritual de orar, de congregarnos, y este tiempo que hemos estado en casa, que las rutinas nos las han cambiado a pura fuerza por el tema de la pandemia, hay muchos cristianos que en vez de acercarse al Señor, de aprovechar este tiempo para acercarse al Señor, para estudiar la palabra, para aprender más de Dios, les ha servido para retirarse del Señor, y ahora están debilitados espiritualmente con una crisis muy fuerte que se avecina a raíz de todo esto que estamos viviendo. Y hoy más que nunca es cuando necesitamos caminar
cerca con nuestro Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchos cristianos que creen estar cerca de Dios, como lo es el caso de Job, y ese pasaje que nosotros tomamos como base para ponerle el eslogan de este año en Job capítulo 42, versículo 5, donde Job, después de toda su tribulación, de esa prueba tan dura que le mandó el Señor, sale a la palestra diciéndole al Señor: Señor, yo realmente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que me voy a arrepentir, Señor, delante de tu presencia. Y necesitamos como hijos de Dios esa cercanía. Dios es más, dice la Escritura que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Muchas cargas que llevamos, amados, en nuestros corazones, no es porque le hemos fallado a Dios en los pecados tradicionales que conocemos dentro de una congregación, pero es ese descuido que a veces tenemos de no estar de continuo, una disciplina de búsqueda, una disciplina de oración, una disciplina de crecer espiritualmente en la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo constriñe nuestro ser interior para que le busquemos, pone esa inquietud en nosotros para que realmente le busquemos, le anhelemos y que vivamos cerca de Él. Y la mejor manera de vida, el mejor estilo de vida de un cristiano es caminando de la mano con el Señor, caminando como estos grandes hombres caminaron con el Señor. Vayamos a la historia nuestra y hay 3 niveles de cristianos, 3 niveles de acercamientos. Y si pusiéramos al Señor en el centro, es como que si hubieran ciertos círculos que nos separan de esa presencia. Muchos cristianos están hoy como cristianos nominales nada más, que dicen ser cristianos, pero no tienen una iglesia, no tienen un pastor, no se alimentan de la palabra, no alaban, no bendicen a Dios, no hay nadie que les dé cobertura espiritual. Y no es ese el estilo de vida que Dios quiso para nosotros. Y no podemos llamar a eso, hermanos, cristianismo. No es posible que nos llamemos cristianos estando tan lejos de Dios. Luego, en esta historia bíblica se habla de 3 tipos de cristianos que están cerca de Dios, que están caminando con el Señor, como lo era Marta, Lázaro y María, y cada uno de ellos va a ejemplificar el grado de cercanía que tenemos con nuestro Dios. Y el primer grado de cercanía lo encontramos en la vida de Marta. Y Marta, dice la Escritura, que le gustaba servir al Señor. Entonces Marta tipifica a aquellos hermanos que se dedican desde que reciben a Cristo, sienten esa carga de servir al Señor, de servir a sus hermanos, en cualquier ministerio dentro de la congregación o fuera de la congregación, y tienen ese deseo ardiente de hacer algo por el Señor, y a veces con ministerios que parecen simples y sencillos a los ojos de la congregación, mas sin embargo son ministerios importantes, porque servir a los santos es sumamente importante. Ahora, hay un problema, y no es que sea malo servir, y el Señor a todo cristiano nos manda a servir realmente al cuerpo de Cristo. El problema que se fragua en nuestras vidas cuando nos quedamos nada más en ese nivel de servicio es que poco a poco la rutina nos gana esa pasión con la que comenzamos a servir al Señor por agradecimiento, porque le amamos realmente y no simplemente por una posición que tenemos dentro de una congregación. Uno de los llamados fuertes que hace el Señor es en Apocalipsis capítulo 2 a una de las iglesias, y es a la iglesia de Éfeso. Y dice en el capítulo 2, versículos del 2 al 4, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Era una iglesia que trabajaba muy duro en la obra del Señor. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has descubierto que son falsos.
Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, dice el Señor, y siempre que hay un pero en estos pasajes de Apocalipsis donde el Señor se refiere a la iglesia, es porque hay algo que le está desagradando mucho a nuestro Dios. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Es esa pasión, ese deseo, ese fuego que había en nuestros corazones desde el momento que recibimos a Cristo y que nos sentimos perdonados y que nos sentimos que hemos nacido de nuevo, que nuestros nombres están escritos en los cielos y tenemos una pasión y un agradecimiento por nuestro Dios, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y dedicamos tiempo para Dios, dedicamos tiempo para servirle a la iglesia. Hay lugares específicos en nuestras casas donde las tenemos marcadas e incluso hay hermanos que incluso hasta las decoran precisamente para tener esos encuentros con el Señor. Mas, sin embargo, nos metemos tanto en el servicio que ya no existe esa pasión, ya no existe ese amor, ese deseo sincero por servir al Señor más allá del simple servicio que damos a la congregación. Ese es el servicio de adoración que debemos dar a nuestro Dios, esa pasión de búsqueda, esa necesidad que surge en nuestros corazones, ese vacío que queda cuando nos hemos metido simplemente a trabajar, pero realmente nos hemos olvidado de lo principal que es nuestro Dios. Esto es como la esposa que se casó enamorada, mas sin embargo el trajín y el diario vivir la hacen que esté ocupadísima en los quehaceres de la casa. Hay esposas incluso que tienen sus trabajos, llegan a sus casas cansadas, han hecho un gran esfuerzo por el bienestar de su familia, pero se olvidan de esa intimidad que debe existir entre ellas y sus esposos. Y lo que inició esa relación es precisamente una relación de amor, donde se fundamentó esa relación. Mas sin embargo, a raíz de la faena diaria que se tiene, ese vínculo se va rompiendo y se va quedando nada más en el servicio, y ahí es donde existe el peligro en los matrimonios que se puedan romper porque han roto ese vínculo de amor que los unía. Y lo mismo sucede en nuestras vidas con nuestro Dios, y es precisamente lo que nuestro Señor está reclamando a aquellos que sirven. No es malo servir, amados, al contrario, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, debemos no ser servidos, sino servir, pero no nos olvidemos del amor de nuestro Dios, de los tiempos de intimidad con nuestro Dios, de esa cercanía y de esa comunión que debe arder, ese fuego, esa pasión en nuestros corazones por nuestro Dios. Esa es Marta, la que ejemplifica a los servidores, a los que se quedan nada más en esa etapa. Y no se olviden lo que el Señor Jesús le dijo una vez. Esto fue antes de la resurrección de Lázaro. El Señor había llegado con sus apóstoles, se había hospedado en Betania como normalmente lo hacía cuando iba a Jerusalén, y en cierta ocasión están ahí reunidos. Marta está afanada en la cocina y María está sentada a los pies del Señor escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Marta tiene que salir de la cocina a reclamarle al Señor de por qué permite que María esté sentada a sus pies y ella ocupada sola, tratando de hacer y de cumplir con todas las cosas de la cocina para poder servir a los apóstoles. Y el Señor le tiene que reprender y le dice: Marta, ¿tan afanada estás? María ha escogido lo mejor, lo que nadie le puede quitar, que es la parte de la convivencia con la palabra bendita y gloriosa del Señor. Ese es el ejemplo de los servidores. El segundo ejemplo, que para mí servir es un círculo lejano, pero dentro de los patrones de vida cristiana que la Biblia nos recomienda, nos demanda para vivir ese calor de la vida cristiana. Pero hay un círculo más cercano a la presencia del Señor, y son aquellos que se sientan a la mesa del Señor, aquellos que gustan de ese tiempo de comunión con Dios,
que gustan del mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje verdadero, esa doctrina sana que nace de la palabra de Dios, no de criterios de hombre, no de sueños ni de pensamientos de hombre o fábulas que se hayan inventado, sino de la palabra gloriosa de Dios, ese alimento espiritual, esa sustancia que hace que nuestras almas se vivifiquen y que como producto, la misma Biblia lo dice, que si se vivifica el alma en su palabra, si se recrea en su verdad, que también el Señor hace rejuvenecer hasta nuestros propios huesos. Es ese deleite que tiene, y ese Lázaro ejemplifica precisamente esto porque está sentado a la mesa con nuestro Dios. Ahora, hay un problema con los que se sientan solamente a la mesa, los que se sientan a comer y a disfrutar del banquete. Y es precisamente lo que encontramos en Cantares, en esa relación de parejas donde está el amado y la amada. En Cantares, en el capítulo 4, hay un encuentro donde el amado se encuentra con la amada en su huerto y hay toda clase de frutas, de especies aromáticas y de deleites que ejemplifican precisamente la mesa del Señor. Pero aquí es donde surge el siguiente problema, que después de ese banquete, la amada sale para su cámara y se queda profundamente dormida en su habitación. Sale el amado del huerto en busca de su amada para tener intimidad con la amada, mas sin embargo la amada está profundamente dormida, no está velando, no está dispuesta, no tiene esa energía para tener esa intimidad con el Señor, con el amado. Y esa relación de pareja está ejemplificada ahí en Cantares. Y mire lo que sucede en el versículo 2 del capítulo 5 de Cantares. Y dice esta expresión de la amada, lo cual, amados, no es lo que el Señor quiere realmente para nuestras vidas. Dice la amada: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz: mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Mas sin embargo, la amada está profundamente dormida. Amados, cuando nuestra vida espiritual depende solamente de las predicaciones que escuchamos, de los ministerios que Dios levanta en las congregaciones, pero no tenemos ese tiempo de cercanía, de acercamiento con nuestro Dios, de intimidad con nuestro Dios, entonces nos quedamos nada más relegados, amados, en andar buscando iglesias donde se nos predique las necesidades que tenemos, donde si tenemos necesidad de sanidad en nuestros cuerpos, una iglesia donde se ore por sanidad divina para nosotros. Si tenemos necesidad de necesidades económicas, una iglesia donde hablen de prosperidad, pero nos dejamos guiar por lo que otros hablan, por lo que otros predican, pero en nuestra formación, en nuestro interior, en nuestra relación de intimidad con nuestro Dios, estamos totalmente dormidos. Y el Señor dice en su palabra: levántate, tú que duermes, y te va a alumbrar el Señor. Porque nunca fue la idea de Dios que solamente los hijos de Él dependiéramos de las enseñanzas o de la vida, del nivel espiritual de los líderes o de los ministros que el Señor pone en las iglesias. Él quiere también que cada uno de nosotros tengamos tiempos de intimidad con el Señor. Porque es ahí, en esa intimidad, donde se produce la revelación de Dios para nuestras vidas. Esos pasajes que saltan para nuestras vidas como que si hubiese sido escrito específicamente para nuestras vidas, para nuestra necesidad o para nuestra corrección o para nuestro ánimo, para nuestras fuerzas, para darnos una visión diferente. Ese tiempo de intimidad solamente se tiene
estando en esos tiempos a solas con nuestro Dios, en esos tiempos de intimidad con nuestro Dios. Y es ahí donde no debemos dormir. Es ahí donde no debemos dejarnos vencer por el sueño, creyendo que ya estamos bien alimentados, porque escuchamos el mensaje de la palabra de Dios que alguien predicó, mas sin embargo, en nuestra intimidad con nuestro Dios estamos totalmente vacíos. Ahora, amados, no me malentienda, no hay nada de malo en servir al Señor, y no hay nada de malo tampoco en escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Pero aquí es donde está el círculo más íntimo de intimidad que podemos tener con nuestro Dios. Y esto lo ejemplifica María, aquella mujer que ungió los pies del Señor. Y dice su palabra en San Juan 12, versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esta mujer entendió que necesitaba convertirse en una verdadera adoradora de nuestro Dios. Lázaro era quien había sido resucitado, mas sin embargo, el verdadero corazón lleno de gratitud lo tenía María. Y sacó ese perfume caro. No sabemos con qué propósito lo tenía, quizás con fines comerciales, para venderlo por partes, venderlo al menudeo. Mas sin embargo entendió que quien estaba delante de ella en esa mesa de su casa era nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se humilló delante de su presencia y le dio esa fragancia que era una riqueza que ella tenía guardada para otros fines quizás, pero ahora era necesario ponerlos a los pies del Señor. ¿Qué es un adorador? Pongámoslo en términos muy simples. Un adorador es aquel que sabe en lo más profundo de su espíritu que el tesoro más grande que tiene en esta vida y la vida eterna no es su ministerio, no es su fe, ni siquiera su salvación, mucho menos las cosas materiales, las bendiciones que Dios nos puede dar, que el tesoro más grande es que conocemos a nuestro Dios. Es saber que nuestro Dios está con nosotros, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los altos y bajos de esta vida, que a pesar de los desafíos duros, fuertes, a pesar de la noche más oscura, saber en lo profundo de nuestro ser que no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Nuestro Señor está en cada uno de nosotros para fortalecernos, para decirnos: no temas, yo estoy contigo. Aunque las circunstancias sean adversas, es necesario que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Llama poderosamente la atención lo que el Señor Jesús le dijo a esa mujer samaritana. El Señor le dice: busca adoradores que le adoren en verdad, en espíritu y verdad. El Señor no le dijo: Él anda buscando pastores, aunque en la iglesia se necesitan pastores. Él no dijo: el Señor anda buscando maestros, aunque en las congregaciones necesitamos maestros. Él dijo: adoradores, gente que reconoce la grandeza de Dios en todo tiempo y que tiene dentro de su ser esa convicción firme y sólida que lo más grande de esta vida es que nuestro Dios esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, su palabra dice que ¿quién contra nosotros? Habacuc, el profeta,
después de un tiempo de reflexionar, después de un tiempo de arengar incluso con el Señor, llegó a esta poderosa conclusión en su vida. Y dice lo siguiente, Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 18, y con este pasaje terminamos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18, este es un verdadero adorador. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. María supo que el lugar más alto que ella podía escalar en este mundo era a los pies de nuestro Señor. Pero para estar a los pies de nuestro Señor es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.